Tenía solo 12 años, descalza, magullada y apretando a dos bebés hambrientos contra su pecho, vagando sola por una tormenta helada. A las 3 de la mañana, Liana no había comido en 2 días. Sus pequeños hermanos gemelos lloraban de hambre y frío. Y lo peor de todo, ella corría por sus vidas. Sin zapatos, sin chaqueta, sin plan, solo una misión. Alejarse lo suficiente del hombre que prometió ser su padre, pero se convirtió en su peor pesadilla. Pero lo que sucedió después, nadie podría haberlo predicho. Un millonario que conducía a casa tarde una noche, vio algo tambaleándose al costado del camino. Una niña pequeña desplomándose bajo la lluvia con 2 bebés en brazos. Lo que hizo después, cómo reaccionó su esposa y el giro oscuro y aterrador que llegó días después te dejará en shock absoluto. Esta no es solo una historia de supervivencia. Es una historia de amor inquebrantable, una traición aterradora y un milagro. Una familia renacida de las cenizas. Mira hasta el final porque la escena final en la sala del tribunal te hará llorar. Tus ojos el viento gélido cortó las tranquilas calles de la ciudad como una cuchilla bajo el pálido resplandor de una parpadeante luz de la calle. Una niña descalza se tambaleó hacia adelante agarrando a 2 pequeños bebés contra su pecho. Su nombre era Liana. Tenía solo 12 años, pero ya cargaba con el peso de un mundo que había intentado aplastarla. Sus hermanos MTT y Julian eran gemelos recién nacidos, sus frágiles cuerpos envueltos en mantas de lana que poco ayudaban a combatir el frío. Gimieron suavemente mientras Liana apretaba sus diminutas figuras más cerca, susurrando una canción de cuna temblorosa que apenas recordaba, una que su madre solía tararear antes de que el mundo se hiciera añicos. Su hogar una vez estuvo lleno de calidez. La risa de su madre, el olor a guiso en la estufa y canciones cantadas a la luz de las velas. Pero el cáncer se la llevó rápidamente, dejando a Liana sin nada más que recuerdos. 2 hermanos pequeños y un padre que se había ahogado en una botella en el momento en que el dolor llamó a la puerta. Ahora ese hombre, su padre Ronan, ya no era padre. Era una amenaza, una tormenta de furia y violencia, y cristales rotos que rugían a través de su casa derruida cada noche. Liana había aprendido a anticipar el sonido de botellas rotas, botas estrellándose contra muebles, puños golpeando paredes. Pero la noche anterior fue diferente. Él había agarrado a MTT. El bebé gritó de dolor cuando Ronin lo arrancó de los brazos de Liana. Su voz de borracho gruñía de odio. Estos mocosos me arruinan la vida. Liana, temblando y aterrorizada, había luchado contra algo que nunca antes se había atrevido. Su grito había sobresaltado a Ronan lo suficiente como para que ella agarrase a MTT y corriera. Pero ella sabía que él volvería por ellos y que la próxima vez no fallaría. Así que huyó en la noche hacia lo desconocido con solo una mochila harapienta, lo último de la fórmula y una sola promesa grabada en sus huesos. Los protegeré pase lo que pase. No sabía a dónde iba. Sus pies sangraban por el frío pavimento. Sus brazos le dolían por el peso de los gemelos. El hambre le latía en el estómago, pero siguió caminando. Cada sombra se parecía a su padre. Cada sirena lejana aceleraba su corazón. La ciudad era un laberinto de extraños y peligros, y ella era solo una chica que intentaba desaparecer. Finalmente, exhausta más allá de lo razonable, Liana se desplomó en la esquina de un parque urbano deteriorado, escondida detrás de arbustos crecidos y columpios oxidados. Dejó a los bebés suavemente en su vieja mochila, dividió la última cucharada de fórmula entre 2 biberones rotos y los alimentó con manos temblorosas. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras los veía mamar con avidez. ¿Qué hago cuando se acabe? Ella susurró al viento. No hubo respuesta, solo el gemido del viejo columpio moviéndose con el viento como un fantasma. Al amanecer, Liana se quedó dormida solo. Por un momento, con la espalda contra la corteza húmeda de un árbol, sus brazos se curvaron protectoramente alrededor de sus hermanos. Ni siquiera sintió que se desvanecía. Y fue entonces cuando todo cambió. Conduciendo a casa después de otra reunión de negocios nocturna, Ethan Maddox, un adinerado empresario conocido por su fría ambición, no esperaba que su vida diera un vuelco. Su Tesla redujo la velocidad al ver una extraña escena cerca del parque. Un niño no, 3 niños. 2 estaban inmóviles, el tercero apenas erguido. Él frenó de golpe abriendo la puerta del coche. Corrió justo a tiempo para atrapar a Liana mientras se desplomaba. Inconsciente, sus brazos aún acunando a los bebés. Los gemelos gimieron suavemente. Sus
rostros pálidos y fríos. ¿Qué demonios? Isen susurró, sus ojos escaneando los moretones en su cara, la sangre en sus pies, el agarre desesperado que todavía tenía sobre los bebés, incluso mientras dormía. Miró a su alrededor. No había nadie más a la vista. Ninguna madre, ningún cochecito, ningún zapato, nada. El instinto entró en acción. Los cargó a los tres en sus brazos y los llevó al auto, llamando a su esposa Isabelle por el altavoz manos libres. Ahora era una ex enfermera, trabajando con niños abandonados en su tiempo libre. Belle, te necesito ahora. Estoy trayendo niños a casa. Creo que han pasado por un infierno. ¿Qué jadeo? ¿Cuántos? 3. Una niña de unos 12 años, 2 bebés. No son suyos. No podrían serlo, pero los protege como si fueran suyos. ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban solos en un parque de la ciudad antes del amanecer? ¿Y qué clase de monstruo había dejado que esto sucediera en la finca Maddox, una gran casa moderna en las afueras de la ciudad? Isabelle los recibió en la puerta con un torbellino de mantas y cuidados. En el momento en que vio la mejilla hinchada de Liana y los dedos congelados de los pies de bebé, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Llévenlos adentro», ordenó. Mientras Isen ayudaba a calmar a los bebés, Isabelle revisó los signos vitales de Liana, limpió sus heridas y envolvió sus pies magullados con manos suaves. «Esta chica ha pasado por algo», susurró. Mientras la luz del sol se filtraba por las ventanas, Liana se removió. Los ojos se abrieron de golpe, presa del pánico. Se incorporó de golpe, casi cayéndose de la cama. «¿Dónde están?», gritó, observando la habitación. «Están a salvo», dijo Isabelle suavemente, señalando la cuna. «¿Tus hermanos?». Liana asintió lentamente, con lágrimas acudiendo a sus ojos. «Tú también estás a salvo». Pero Liana no se relajó. Se abrazó a sí misma con voz ronca. «Llamarás a la policía». Isen e Isabelle intercambiaron una mirada. «No», dijo Isen finalmente. «No hasta que sepamos la verdad». Y mientras Liana empezaba a hablar, vacilante, temblorosa y aún insegura de si podía confiar en esos desconocidos, la familia Maddox se enteró de una historia que lo cambiaría todo. La chimenea crepitaba suavemente, proyectando un cálido resplandor ámbar sobre las paredes de la habitación de invitados. Pero el calor de la habitación no podía ahuyentar el frío que se asentaba en el pecho de Isen mientras escuchaba la voz temblorosa de la chica, ahora acurrucada en una de sus mantas. «Me llamo Liana», empezó a decir. Sus ojos, sin apartarse de las figuras dormidas de MTT y Julian, «son mis hermanos. Solíamos vivir con nuestro padre, pero desde que mamá falleció, todo cambió». Isabelle se sentó a su lado, sujetándole la mano con ternura mientras la historia de Liana se desataba. Al principio, inconexa, luego dolorosamente clara. Los gritos nocturnos, las botellas vacías, los moretones que nunca tuvieron la oportunidad de sanar. La noche en que su padre se quebró e intentó arrebatarle a MTT de los brazos. «Pensé que los mataría», dijo. Dijo en voz baja, con los ojos hundidos. «Así que huí. No teníamos nada, pero no podía dejar que les hiciera daño. No otra vez». Isen se quedó junto a la puerta con los puños apretados, reprimiendo una oleada de rabia que no había sentido en años. Había negociado con directores ejecutivos despiadados, desmantelado juntas directivas corruptas, pero nada le hacía hervir la sangre como la idea de un hombre poniendo las manos sobre sus propios hijos. «Hiciste lo correcto», susurró Isabelle. «Fuiste valiente, Liana. Tan valiente». Pero el rostro de Liana se arrugó. «¿Y si no se encuentra?». Su voz se redujo a un susurro. «Siempre decía que éramos suyos, que nadie más nos querría». Isabelle la atrajo hacia sí. «Bueno, se equivocó y ya no está sola». Justo entonces, una suave ballena salió de la cuna. Julian movió sus pequeñas manos, saludando. Sin pensarlo, Liana saltó del sofá y lo abrazó con destreza. Isabelle la observó, asombrada, no solo por su instinto, sino por la naturalidad con la que se movía, como si hubiera estado haciendo esto toda su vida. «Los alimento por turnos», murmuró Liana, agarrando el biberón que Isabelle había preparado antes. «Si uno se despierta, dejo que el otro duerma. Si lloran al mismo tiempo». «Canto», se le quebró la voz. «No deberías tener que hacer esto sola», dijo Isen, dando un paso al frente por fin. «Eres una niña, Liana. Mereces protección». Liana lo miró con ojos penetrantes, algo mayor que su edad. «No me preocupo por mí.
Simplemente no dejes que se los lleve, por favor. Había algo en su mirada. Desesperación, pero también fuego. Ethan se dio cuenta de que no solo estaba viendo a una niña asustada. Estaba viendo a una luchadora, una superviviente. A la mañana siguiente, la casa de los Maddox rebosaba de energía cautelosa. Isabella había programado una visita de su amiga, la doctora Nora Benson, una pediatra que solía trabajar con niños maltratados. Ella llegó a media mañana con ojos tiernos y un portapapeles evaluando de inmediato a los gemelos con atención experta. Están desnutridos pero estables. El doctor Benson dijo que, después del chequeo, Liana los ha estado cuidando mejor que la mayoría de los adultos. Pero su propia condición, hematomas, infecciones sin tratar, agotamiento, ella necesita descanso, comida y seguridad, y se asintió. Está recibiendo todo eso ahora, pero como si. Encú el intercomunicador en la puerta principal. Zumbo. Entrega. La ama de llaves adivinó. Y se miró la pantalla y su estómago dio un vuelco. Un hombre estaba allí de pie. Ojos despeinados, inyectados en sangre, paseando como un animal enjaulado. Su voz crepitó a través del altavoz. Déjame entrar. Sé que tienes a mis hijos. Los quiero de vuelta. Ise no necesitó un nombre. Era Ronin Jesús, murmuró, alejándose de la pantalla. ¿Cómo nos encontró? Liana, sosteniendo un paramédico cerca, escuchó la voz y se congeló. Ese es él. Ella susurró. Nos rastreó. El pánico se apoderó de la habitación como una marea, pero Isen ya se estaba moviendo. Sube a los niños. Cierra la habitación. Espera, Isen, llamó Isabelle. Pero él ya se había ido. Corrió hacia la puerta principal y abrió el altavoz con una calma que no coincidía con la furia que hervía en su pecho. Estás en propiedad privada, dijo Isen con frialdad. Vete ya. Ronan se inclinó hacia la cámara. Ustedes, bastardos ricos, creen que pueden robarme a mi familia. Llamaré a la policía. Son míos. No son propiedad, respondió Isen. Son seres humanos y nunca volverás a tocarlos. Ronin rió con un sonido seco y roto. Ya veremos. Retrocedió y desapareció en una camioneta oxidada estacionada calle abajo. Isen no se movió. Se quedó en la puerta mucho después de que Ronan se fuera. La adrenalina aún corría por sus venas. Conocía a hombres cobardes como Ronan que solo se sentían fuertes cuando aterrorizaban a alguien más débil. Y también sabía que no se iban en silencio. Esa noche, después de una cena agitada, Liana apenas probó su comida. Miró por la ventana con las piernas pegadas al pecho. Va a volver, dijo en voz baja. Estamos listas para eso, respondió Isabelle, poniéndole una mano reconfortante en el hombro. Ya estamos solicitando una orden de protección mañana por la mañana, y Isen ha llamado. Cámaras de seguridad, sensores de movimiento. Todo. Liana se miró los labios temblando. ¿Y si no es suficiente? Isabelle se arrodilló a su lado. Entonces luchamos. Con más fuerza juntos. Y por primera vez, Liana asintió. Pero ninguno de ellos esperaba lo que sucedería. Esa misma noche, justo después de la medianoche, cuando una tormenta se avecinaba y los Maddox finalmente se durmieron, una figura se movió entre las sombras cerca de la cerca trasera. La lluvia enmascaró sus pasos. El sistema de seguridad había sido instalado, pero aún no se había activado. Ronin conocía la distribución. Había estado observando. Arriba, Liana se despertó sobresaltada. No por un sueño, por instinto. Algo andaba mal. Fue de puntillas a la habitación de los niños, solo para ver la ventana abierta de par en par. Una ráfaga de viento apartó la cortina y la cuna de Julian estaba vacía. El grito de Liana rompió el silencio. ¿Qué harías si te despertaras y encontraras a tu hermano desaparecido en mitad de la noche? ¿Lucharías? ¿Te congelarías? ¿Gritarías? ¿Correrías a buscar ayuda? Cuéntanoslo en los comentarios. El grito de Liana resonó por el pasillo como un rayo. Isen e Isabelle salieron corriendo de una cama que se estrelló en el pasillo justo cuando Liana, descalza y presa del pánico, se paró junto a la ventana abierta de la habitación. Se llevó a Julian, gritó con la voz entrecortada. La ventana estaba abierta, no sé cómo. Llamen a la policía, gritó Isen, corriendo hacia los monitores de seguridad.
Isabella abrazó a un paramédico tembloroso que había empezado a llorar por el alboroto mientras marcaba 911 con dedos temblorosos. «Quédate conmigo, cariño», susurró Liana, meciendo al gemelo restante. «Recuperaremos a tu hermano, lo prometo». Abajo. A Isen se le encogió el corazón al ver de nuevo la grabación. Eran las 2:37 de la mañana. Ronan, empapado por la lluvia, con los ojos desorbitados, se coló por la puerta lateral, desactivó el generador de emergencia que Isen había querido asegurar al día siguiente y se coló por la puerta trasera, que no estaba cerrada con llave. En la pantalla, se deslizó como una sombra hacia la habitación de los niños, cargando a Julian como si fuera una bolsa de la compra. «¡Hijo de puta!», gruñó Isen. Pero algo no cuadraba. Ronan no corría. No se adentraba en el bosque. No, seguía en la propiedad. «Isabelle», gritó. «Creo que sigue aquí». Liana irrumpió primero por la puerta trasera, descalza, empapada en segundos por la lluvia torrencial. Sus instintos la llevaron hacia el viejo cobertizo del jardín donde ella y los gemelos se habían escondido durante uno de los peores ataques de ira de su padre. La puerta crujió. La abrió y allí estaba Ronan, empapado, de rodillas, acunando a Julian contra su pecho, murmurando incoherentemente. «Se parece mucho a ella», susurró. «Tu madre me dejó. Se llevó la luz con ella. Pero tú sigues siendo mía». «Bájalo», dijo Liana con voz firme a pesar del temblor en su pecho. Los ojos de Ronan se encontraron con los de ella, oscuros, arremolinándose con algo roto. «Me los quitaste, niña. ¿Crees que esta gente rica te quiere? ¿Crees que te mantendrán a salvo para siempre?» Detrás de Liana, Isen apareció, empapado y furioso, con los puños apretados. «Cometiste tu último error», dijo fríamente. Ronan se quedó quieto, agarrando a Julian. «Acércate más, lo juro». Pero no terminó. Un suave gemido salió de Julian, ahora despierto en sus brazos. La inocencia de ese grito, la confianza en la mirada de su hermana, quebró algo aún más profundo dentro de Ronin. Por un instante, su agarre se aflojó. Eso era todo lo que Isen necesitaba. Con un movimiento rápido, se abalanzó, agarrando a Ronin del brazo mientras Liana le arrebataba a Julian del pecho y corría. La lluvia se mezclaba con barro, puños y furia mientras los dos hombres caían al suelo. La policía tardó solo unos minutos en llegar y separarlos. «Oficiales», esposó a Ronin y le leyó sus derechos mientras gritaba incoherentemente en la noche. Julian estaba a salvo. Horas después, cuando amaneció sobre la finca de los Maddox, Liana se sentó en el porche trasero envuelta en una manta. Julian dormía en sus brazos. El paramédico se recostó sobre el hombro de Isabelle y Isen se quedó cerca viendo el amanecer. «¿Se ha ido para siempre?», preguntó Liana suavemente. Isen asintió. «Orden de alejamiento. Archivos completos de custodia y con el video. No podrá acercarse a menos de 1 milla de ninguno de ustedes». Miró a Julian, apartándose un mechón de cabello de la frente. Tenía tanto miedo de perderlo. «No lo hiciste», dijo Isabelle apretándole la mano. «Lo salvaste otra vez». Y ahora Isen agregó. «Es hora de que les demos algo a cambio». Sacó una carpeta delgada de su chaqueta y se la entregó. Dentro, documentos oficiales de tutela, procedimientos de adopción. Su nombre aparecía junto al suyo, no solo como niña bajo su cuidado, sino como hija de la familia. La mano de Liana voló a su boca. Tú quieres adoptarme si nos dejas», dijo Isabelle. «Los 3 para siempre». Liana estalló en lágrimas, asintiendo sin poder hablar. Era la primera vez en su vida que alguien la había elegido. No por obligación, sino por amor. Pasaron las semanas. El proceso de adopción avanzó rápidamente gracias al equipo legal de Isen. Las noticias de la valiente niña que rescató a sus hermanos se extendieron por toda la comunidad. Las ofertas de apoyo llegaron a raudales de vecinos, médicos y profesores. Liana empezó la escuela. Hizo amigos. Los gemelos se fortalecían cada día. Una tranquila mañana de domingo, toda la familia Maddox, Isen, Isabelle, Liana, MTT y Julian, se pararon frente a un juez sonriente. Con un golpe de garrote, fue oficial. Liana Maddox se sentía como un nuevo nombre, pero también como un hogar. De vuelta en casa, nos esperaba una celebración sorpresa. Globos, música de pastel. En el centro de la habitación había una foto de Liana sosteniendo a sus hermanos, enmarcada en oro con una placa debajo que decía: «No todos los héroes usan capas, algunos usan zapatos usados y llevan esperanza en sus corazones».
Liana miró a su alrededor. A Isen, Isabelle, a Ente y a Julian, que ahora gateaban tras los globos, y se dio cuenta de algo que nunca pensó posible. Estaba a salvo. Era amada. Estaba en casa. ¿Qué pensaste del viaje de Liana? ¿Te conmovió? ¿Te hizo llorar o te dio esperanza? Si te gustó esta historia, compártela en los comentarios para mostrar tu apoyo y dinos desde qué parte del mundo la estás viendo. Nos encantaría saber de qué país eres. No olvides compartir esta historia.